Su padre la entregó a un forajido por ser fea, pero en el oeste él la amó como ningún otro. El viento de marzo de 1880 azotaba las calles polvorientas de Independence, Missouri, llevando consigo el aroma de los campos recién labrados y la promesa de una primavera que parecía esquiva para Mary Catherine Sullivan. A sus 19 años había aprendido a caminar con la cabeza gacha, evitando las miradas de lástima de los vecinos y los comentarios crueles que flotaban como susurros venenosos en el aire. «Pobre Mary Catherine», solían decir las mujeres del pueblo mientras se abanicaban en los porches. «Tan buena muchacha», pero Dios no fue generoso con su rostro. Y tenían razón, aunque fuera doloroso admitirlo. Mary Catherine no poseía la belleza delicada que los hombres buscaban para esposas. Su rostro era angular, marcado por una mandíbula pronunciada y pómulos altos que le daban un aspecto severo. Sus ojos, de un verde opaco, parecían demasiado pequeños para su cara, y su cabello castaño sin brillo se resistía a cualquier intento de peinado elegante. A esto se sumaba su estatura considerable, casi igual a la de muchos hombres, que la hacía destacar de manera incómoda en cualquier reunión social. Patrick Sullivan, su padre, era un hombre que había llegado de Irlanda con sueños de prosperidad que nunca se materializaron. Trabajaba como herrero en el pueblo, pero su verdadero talento residía en beber whisky y lamentarse de su suerte. La muerte de su esposa Margaret, cuando Mary Catherine tenía 12 años, había dejado un vacío que él llenaba con amargura y resentimiento hacia la hija que le recordaba constantemente sus fracasos. «Eres una carga, niña», le decía con frecuencia, especialmente después de sus sesiones nocturnas en la taberna O'Malley's. «Un hombre no puede prosperar con una hija que espanta a los pretendientes y consume el dinero que tanto me cuesta ganar». La casa de los Sullivan, ubicada en las afueras del pueblo, era un reflejo de su situación. Pequeña, descuidada, con ventanas que necesitaban reparación y un techo que goteaba durante las lluvias fuertes. Mary Catherine había aprendido a arreglárselas sola desde muy joven, cocinando, limpiando y manteniendo la casa mientras su padre trabajaba o bebía, dependiendo de su humor. Durante los últimos años, Patrick había intentado sin éxito encontrar un marido para su hija. Había visitado a todos los hombres solteros del condado, desde viudos con hijos hasta trabajadores del ferrocarril que buscaban esposas. Pero cada encuentro terminaba de la misma manera. Una mirada cortés pero incómoda, una excusa educada y el inevitable, quizás más adelante, que nunca llegaba. «Es que los hombres de hoy son muy exigentes», se consolaba Patrick, aunque en el fondo sabía que el problema no era la exigencia de los pretendientes, sino la falta de atractivo de su hija. El punto de quiebre llegó un miércoles por la tarde, cuando Mary Catherine regresaba del mercado con las escasas provisiones que podían permitirse. Al pasar frente a la barbería de Thompson, escuchó las voces de varios hombres del pueblo. «Sullivan sigue intentando casar a esa hija suya», decía Jim Thompson mientras afilaba sus navajas. «Pobre hombre», respondía el viejo McGrath, «pero ¿quién querría cargar con semejante espantapájaros? Además, dicen que es medio brusca de carácter. Yo la vi el otro día en la tienda de Mueller», añadía un tercer hombre, «y te juro que pensé que era un hombre vestido de mujer. Tiene más músculo en los brazos que mi hijo adolescente». Las carcajadas que siguieron se clavaron en el corazón de Mary Catherine como dagas afiladas. Aceleró el paso, sintiendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse mientras sus mejillas ardían de vergüenza. No era la primera vez que escuchaba comentarios similares, pero nunca dejaba de doler. Esa noche, mientras preparaba la cena con manos temblorosas, Mary Catherine notó que su padre parecía más nervioso de lo habitual. Patrick daba vueltas por la pequeña cocina, bebiendo directamente de la botella de whisky y murmurando entre dientes. «¿Ocurre algo, papá?», preguntó ella con cautela, conociendo muy bien los cambios de humor de su padre cuando bebía. Patrick la miró con ojos inyectados en sangre y una expresión que ella no pudo descifrar completamente. «Siéntate, Mary Catherine. Tenemos que hablar». Ella obedeció, sintiendo un nudo en el estómago que presagiaba malas noticias. Patrick se sentó frente a ella en la mesa desvencijada que servía para todas las comidas familiares. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó, tomando otro trago.
sobre tu futuro y el mío. No puedo seguir manteniéndote indefinidamente, niña. Ya tienes 19 años y ningún hombre del pueblo quiere casarse contigo. Papá, no tienes que preocuparte por mí. Mary Catherine intentó interrumpir. Puedo conseguir trabajo. La señora Miller dijo que podría necesitar ayuda en la pensión y... Silencio, rugió Patrick golpeando la mesa con el puño. No he terminado de hablar. Como decía, he estado buscando alternativas, y creo que he encontrado una solución que nos beneficie a ambos. Mary Catherine sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La forma en que su padre evitaba su mirada no auguraba nada bueno. Hoy recibí la visita de un hombre llamado Jake Morrison, continuó Patrick. Digamos que es un comerciante que se dirige hacia California. Necesita una mujer que lo acompañe en el viaje, alguien que pueda cocinar, limpiar y cuidar de sus necesidades básicas. ¿Un comerciante? Mary Catherine preguntó con desconfianza. Había algo en el tono de su padre que no le sonaba verdadero. Sí, un comerciante, Patrick repitió, aunque sus ojos seguían evitando los de ella. El caso es que Morrison está dispuesto a pagar una suma considerable por los servicios de una mujer trabajadora y, bueno, digamos que no es muy exigente en cuanto a la belleza. El estómago de Mary Catherine se hundió cuando comenzó a comprender hacia dónde se dirigía la conversación. Papá, ¿no estarás sugiriendo que... Te estoy diciendo que Morrison pagará $100 por ti, explotó Patrick, finalmente mirándola a los ojos. $100, Mary Catherine. Eso es más dinero del que he visto junto en toda mi vida. Con esa cantidad puedo pagar mis deudas, comprar herramientas nuevas para la herrería, y tal vez incluso mudarme a un lugar mejor. ¿Me estás vendiendo?, susurró Mary Catherine, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No seas dramática. Patrick se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro. Te estoy dando la oportunidad de tener una vida nueva en California. Morrison dice que es un estado lleno de oportunidades para gente trabajadora. ¿Y qué hay de malo en que me quede aquí? Puedo trabajar, puedo cuidar de ti, puedo... Ya no te quiero aquí. Las palabras de Patrick salieron como un rugido que llenó toda la pequeña casa. ¿No lo entiendes? Eres un recordatorio constante de todos mis fracasos. Cada vez que te miro veo a tu madre. Veo la pobreza en la que vivimos. Veo todo lo que salió mal en mi vida. Mary Catherine sintió como si le hubieran dado una bofetada. Aunque sabía que su padre no era cariñoso, nunca había expresado su rechazo de manera tan brutal. Mamá te amaba, murmuró con voz quebrada. Tu madre estaba loca. Patrick bebió otro trago largo. Loca por casarse conmigo, loca por tener una hija en nuestra situación, loca por creer que las cosas mejorarían. Y mírame ahora, un herrero de medio pelo en un pueblo que ni siquiera está en los mapas importantes. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas mal ajustadas. Mary Catherine intentó procesar la información, buscando alguna salida, alguna manera de cambiar la mente de su padre. Ese hombre Morrison, dijo finalmente. ¿Qué tipo de comerciante es exactamente? Patrick se detuvo en seco, y Mary Catherine notó cómo sus hombros se tensaron. Eso no importa, respondió sin mirarla. Lo importante es que está dispuesto a llevarte y pagarte un salario decente una vez que lleguen a California. Papá, mírame. Mary Catherine se levantó de la silla. Mírame a los ojos y dime qué tipo de hombre es Morrison. Cuando Patrick finalmente la miró, Mary Catherine vio algo que la asustó más que su ira. Vio miedo. Su padre, que había enfrentado borrachos violentos en las tabernas y había trabajado con metal al rojo vivo durante años, tenía miedo. Es un hombre de negocios, dijo Patrick lentamente, de negocios complicados, pero ha prometido que no te hará daño si cumples con tus obligaciones. ¿Qué obligaciones? Cocinar, limpiar, hacer lo que una esposa haría por su marido. La implicación era clara, aunque ninguno de los dos quería decirlo en voz alta. Mary Catherine se sentó pesadamente, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Cuándo?, preguntó con un hilo de voz. Mañana por la mañana. Morrison vendrá con un carruaje para llevarte. ¿Mañana? Mary Catherine no podía creer lo que escuchaba. ¿No puedo al menos tener tiempo para... ¿Para qué? ¿Para huir? ¿Para crear problemas?
Patrick terminó la botella de whisky de un trago. Ya está decidido, niña. Morrison ya me adelantó $20 como garantía. Si no cumples el trato, tendré que devolvérselos, y no tengo ese dinero. Esa noche, Mary Catherine no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana de su pequeño cuarto, mirando las estrellas y preguntándose cómo había llegado su vida a este punto. Repasó cada momento, cada decisión, cada palabra cruel que había escuchado a lo largo de los años, tratando de entender si realmente merecía este destino. Sus pertenencias cabían en una pequeña maleta de cuero que había pertenecido a su madre. 2 vestidos, ropa interior, un cepillo para el cabello, una Biblia que raramente abría pero que le recordaba los domingos cuando su madre aún vivía, y una pequeña fotografía de Margaret Sullivan tomada poco después de su boda. Era todo lo que poseía en el mundo. Cuando el amanecer comenzó a pintarse en el horizonte, Mary Catherine escuchó el sonido de ruedas y cascos de caballos acercándose por el sendero que llevaba a su casa. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Desde la ventana vio un carruaje negro tirado por 2 caballos que habían conocido mejores días. El vehículo tenía un aspecto amenazante, como si hubiera salido directamente de una pesadilla. Del asiento del conductor bajó un hombre que hizo que Mary Catherine retrocediera instintivamente de la ventana. Jake Morrison no se parecía en nada a los comerciantes respetables que ocasionalmente pasaban por Independence. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con una barba descuidada que no lograba ocultar una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de la boca. Vestía ropas oscuras y polvorientas, y llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras inquietantes sobre sus ojos. Pero lo que más perturbó a Mary Catherine fue la manera en que se movía, como un depredador que evalúa a su presa. Cada paso parecía calculado, cada movimiento de su cabeza sugería que estaba constantemente alerta a posibles amenazas o oportunidades. Patrick salió de la casa antes de que Morrison tuviera que tocar la puerta. Mary Catherine pudo escuchar fragmentos de su conversación a través de la ventana entreabierta. «Tiene todo empacado», decía su padre con una voz que sonaba forzadamente alegre. «Es una buena trabajadora, se lo aseguro, y sabe cocinar mejor que muchas mujeres del pueblo. Eso está por verse». La voz de Morrison era ronca, como si hubiera gritado mucho o fumado durante años. «Pero mientras haga lo que se le dice sin crear problemas no habrá inconvenientes». Por supuesto, por supuesto. Mary Catherine es muy obediente». Mary Catherine cerró los ojos, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Su padre la estaba describiendo como si fuera ganado que se lleva al mercado. «Mary Catherine», gritó Patrick desde abajo, «baja ya, el señor Morrison tiene prisa». Con piernas temblorosas, Mary Catherine tomó su maleta y bajó las escaleras crujientes de la casa, donde había pasado toda su vida. Cuando llegó a la sala, Morrison la examinó de arriba a abajo con una mirada que la hizo sentir completamente desnuda y vulnerable. «Es más grande de lo que esperaba», comentó Morrison a Patrick, como si ella no estuviera presente, «pero supongo que eso significa que puede trabajar más duro». «Sí, sí», Patrick asintió nerviosamente. «Es muy fuerte. Puede cargar cubetas de agua y leña sin problemas». Morrison se acercó a Mary Catherine, y ella pudo oler una mezcla de sudor, tabaco y algo más que no pudo identificar pero que le resultó nauseabundo. «¿Sabes para qué te contrato, niña?», le preguntó directamente. Mary Catherine miró a su padre, buscando algún tipo de apoyo o explicación, pero Patrick evitó su mirada. Para cocinar y limpiar», respondió con voz apenas audible. Morrison soltó una carcajada áspera que hizo que Mary Catherine se estremeciera. «Entre otras cosas», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pero principalmente para hacer lo que se te ordene, cuando se te ordene, sin hacer preguntas. ¿Está claro?» Mary Catherine asintió, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, que se escapara, que hiciera cualquier cosa menos subirse al carruaje con este hombre. «Perfecto». Morrison se dirigió hacia Patrick y le extendió un pequeño saco de monedas. «Aquí está el resto del pago como acordamos». Patrick tomó el dinero con manos que temblaban ligeramente.
y Mary Catherine se dio cuenta de que su padre también tenía miedo de Morrison. Esta revelación la aterrorizó aún más. Muy bien entonces. Morrison agarró la maleta de Mary Catherine sin ceremonia. Es hora de irse. Papá. Mary Catherine se volvió hacia su padre por última vez, con una súplica silenciosa en los ojos. Por un momento, Patrick pareció vacilar. Sus ojos se suavizaron ligeramente, y Mary Catherine pensó que tal vez cambiaría de opinión, que tal vez recordaría que ella era su hija, no solo una carga. Pero el momento pasó rápidamente. «Cuídate, niña», dijo Patrick con voz ronca. «Chao, si sé obediente. Eso hará las cosas más fáciles para todos». Fueron las últimas palabras que Mary Catherine escuchó de su padre. Morrison la guió firmemente hacia el carruaje, y cuando ella se volvió para mirar la casa una última vez, vio que Patrick ya había cerrado la puerta y había corrido las cortinas. El interior del carruaje olía a cuero viejo y humedad. Morrison subió después de ella y se sentó en el asiento opuesto, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían calcular su valor como si fuera mercancía. «Ahora escúchame bien», dijo Morrison mientras el carruaje comenzaba a moverse. «Vamos a viajar durante varias semanas hasta llegar a California. Durante ese tiempo, vas a hacer exactamente lo que yo te diga, cuando te lo diga. No vas a causar problemas, no vas a intentar escapar y no vas a hacer preguntas innecesarias. ¿Entiendes?» «Sí», susurró Mary Catherine. «No te escuché». «Sí», dijo más fuerte, odiando el temblor en su propia voz. «Mejor». Morrison sonrió, pero no había nada reconfortante en esa sonrisa. «Y por si se te ocurre alguna idea romántica sobre escapar, recuerda que tu querido padre ya se gastó parte del dinero que recibió por ti. Si no llegas a California como acordamos, él tendrá que pagar las consecuencias». La amenaza era clara, y Mary Catherine entendió que no solo su propia vida estaba en juego, sino también la de su padre, por más que lo odiara en ese momento. Mientras el carruaje se alejaba de Independence, llevándose su vida anterior para siempre, Mary Catherine cerró los ojos y se preguntó si alguna vez volvería a sentirse humana. El sonido de las ruedas sobre el camino polvoriento marcaba cada segundo que la alejaba de todo lo que conocía, adentrándola en un futuro incierto con un hombre que la había comprado como si fuera una herramienta. El oeste la esperaba, vasto e impredecible, lleno de peligros que aún no podía imaginar. Pero también, aunque Mary Catherine aún no lo sabía, lleno de posibilidades que cambiarían su vida de maneras que jamás habría soñado posibles. El primer día de su viaje hacia lo desconocido había comenzado, y con él, una historia de transformación que demostraría que el amor verdadero a veces florece en los lugares más inesperados y entre las personas más improbables. El carruaje traqueteaba sin piedad sobre el camino irregular que se extendía hacia el oeste, alejándose cada vez más de Missouri y adentrándose en territorio desconocido. Mary Catherine había perdido la cuenta de los días desde que salieron de Independence, tal vez 5, tal vez una semana. El tiempo parecía haberse detenido en una rutina monótona de polvo, dolor y miedo constante. Jake Morrison había demostrado ser exactamente el tipo de hombre que Mary Catherine había temido que fuera. Durante el día, la trataba como a un sirviente, ordenándole que preparara las comidas con las escasas provisiones que llevaban, que limpiara los utensilios en arroyos fangosos y que empacara y desempacara sus pertenencias cada vez que hacían una parada. Sus órdenes siempre venían acompañadas de amenazas veladas o comentarios despectivos sobre su apariencia. «Al menos tu fealdad me asegura que ningún hombre intentará robarte», había dicho una mañana mientras ella preparaba café sobre una fogata improvisada. «Aunque supongo que eso también significa que será más difícil encontrar a alguien dispuesto a pagarte un buen precio en California». Las palabras se clavaron en Mary Catherine como puñales, pero había aprendido a no responder. Cualquier muestra de rebeldía o dignidad herida resultaba en castigos que variaban desde quedarse sin comida hasta tener que caminar kilómetros junto al carruaje mientras Morrison cabalgaba cómodamente. Durante las noches, Morrison instalaba 2 tiendas pequeñas separadas, pero Mary Catherine sabía que esto era solo una precaución temporal.
Había escuchado sus comentarios sobre lo que esperaba de ella una vez que estuvieran más lejos de la civilización, y cada noche se acostaba completamente vestida, con un cuchillo pequeño que había logrado esconder entre sus pertenencias. El paisaje había cambiado dramáticamente desde que dejaron Missouri. Las colinas verdes y los campos cultivados habían dado paso a extensiones áridas, salpicadas de arbustos espinosos y rocas rojizas. El sol pegaba implacable durante el día, y las noches eran sorprendentemente frías. Mary Catherine había desarrollado grietas en los labios y las manos, y su piel se había curtido bajo el sol despiadado del oeste. Fue durante la segunda semana de viaje cuando todo cambió. Habían acampado cerca de un pequeño oasis, más bien un charco fangoso rodeado de algunos árboles raquíticos, en lo que Morrison afirmaba era territorio de Kansas. Mary Catherine había terminado de lavar los platos de la cena en el agua turbia, cuando escuchó voces que se acercaban en la oscuridad. «Morrison, hermano, ¿qué tal el viaje?», gritó una voz ronca desde las sombras. Mary Catherine vio cómo Morrison se tensaba inmediatamente, llevando su mano instintivamente hacia la pistola que siempre llevaba en el cinturón. «¿Quién anda ahí?», respondió Morrison, aunque por su tono Mary Catherine se dio cuenta de que reconocía la voz. 3 hombres emergieron del círculo de luz proyectado por su fogata. Incluso en la penumbra, Mary Catherine pudo ver que no eran viajeros comunes. Sus ropas estaban sucias y desgastadas, llevaban múltiples armas, y había algo en sus movimientos que sugería violencia apenas contenida. «Soy yo, Caleb», dijo el que parecía ser el líder del grupo, un hombre alto y delgado con una barba puntiaguda y ojos que brillaban con malicia. «Caleb Hutchins. Nos conocimos en Dodge City el mes pasado, ¿recuerdas?». Morrison relajó ligeramente su postura, pero Mary Catherine notó que no apartó completamente la mano de su pistola. «Ah, sí, Hutchins. ¿Qué haces por estos lares?». «Negocios». Hutchins sonrió, mostrando dientes amarillentos y disparejos. «Los mismos negocios que tú, imagino. Aunque veo que has conseguido nueva mercancía». Los ojos de Hutchins se posaron en Mary Catherine con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente hacia las sombras. Los otros 2 hombres también la miraban, y sus expresiones hambrientas la aterrorizaron. «Esta no está en venta», dijo Morrison rápidamente. «Ya tengo planes para ella en Sacramento». «¿Sacramento?». Uno de los otros hombres soltó una carcajada. «Morrison, ¿no has escuchado las noticias? Sacramento está lleno de federales desde el mes pasado. Están revisando a todos los que llegan del este». Mary Catherine vio cómo el rostro de Morrison palidecía. «¿Federales? ¿Por qué?». «Parece que alguien habló sobre las operaciones de Black Pit en Denver», explicó Hutchins, acercándose más al fuego. «Los federales están investigando todas las rutas de tráfico entre Missouri y California. Han arrestado a una docena de hombres en las últimas semanas». «Maldición», murmuró Morrison, comenzando a caminar de un lado a otro. Mary Catherine no entendía completamente la conversación, pero era obvio que Morrison estaba involucrado en algo ilegal, algo que podría llevarlo a la cárcel si los federales lo capturaban. «Pero no te preocupes, hermano», continuó Hutchins con una sonrisa que no tenía nada de reconfortante. «Conocemos rutas alternativas. Podemos llevarte hasta Phoenix sin tocar territorio federal. Por supuesto, nuestros servicios tienen un costo». «¿Qué tipo de costo?», preguntó Morrison con desconfianza. «Nada demasiado exigente. Solo queremos una noche con tu mercancía ahí». Hutchins señaló directamente a Mary Catherine. «Una noche cada uno, y te llevamos seguro hasta Phoenix». El estómago de Mary Catherine se hundió mientras comprendía completamente lo que estos hombres estaban proponiendo. Morrison la miró, y por un momento ella pensó que tal vez la defendería, que tal vez recordaría que había pagado por ella, y por lo tanto tenía algún interés en protegerla. «Una noche cada uno son 3 noches», dijo Morrison lentamente. «Es mucha mercancía dañada. No la dañaremos demasiado», rió Hutchins. «Somos profesionales». Mary Catherine sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Morrison estaba negociando su violación como si fuera una transacción comercial rutinaria. Además, añadió uno de los otros hombres, un tipo corpulento con brazos tatuados, no es como si fuera una belleza que va a perder valor por un poco de uso extra.
Las carcajadas de los 4 hombres resonaron en la noche, y Mary Catherine sintió una ira que nunca había experimentado antes. Durante toda su vida había soportado insultos sobre su apariencia, había aceptado ser tratada como inferior, había permitido que otros decidieran su valor basándose en su cara poco agraciada. Pero esto era diferente. Esto era el límite absoluto. «Está bien», dijo Morrison finalmente, «pero solo una vez cada uno. Y nada de marcarla o herirla gravemente. Todavía necesito poder venderla en Phoenix». Trato hecho. Hutchins extendió su mano, y Morrison la estrechó. Fue en ese momento que algo se quebró permanentemente dentro de Mary Catherine Sullivan. No fue su espíritu. Eso se había estado fracturando lentamente durante años, sino algo más profundo. Su aceptación de ser víctima, su resignación ante el maltrato, su creencia de que merecía todo lo malo que le pasaba por no ser hermosa. Mientras los 4 hombres discutían los detalles de su acuerdo como si ella no estuviera presente, Mary Catherine se deslizó silenciosamente hacia donde Morrison había dejado sus alforjas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podrían escucharlo, pero la conversación de los hombres era lo suficientemente intensa como para enmascarar cualquier ruido que pudiera hacer. En una de las alforjas, encontró lo que buscaba, una segunda pistola que Morrison mantenía como respaldo. Era más pequeña que la que llevaba en el cinturón. Pero Mary Catherine había visto a su padre limpiar armas en la herrería, y tenía una idea básica de cómo funcionaban. «Muy bien, muchachos», estaba diciendo Morrison, «pero primero comamos algo. La mercancía puede preparar suficiente comida para todos». «¿Escuchaste eso, fea?» Hutchins se dirigió a Mary Catherine con una sonrisa cruel. «Prepáranos de cenar. Necesitamos energía para lo que viene después». Mary Catherine se levantó lentamente, manteniendo la pistola oculta en los pliegues de su falda. «Sí, señor», dijo con una voz que sonaba sorprendentemente calmada incluso para ella. Se acercó al fuego donde habían dejado las provisiones, y comenzó a preparar más comida, mientras los 4 hombres continuaban bebiendo y planeando la ruta hacia Phoenix. De vez en cuando, uno de ellos hacía un comentario lascivo sobre lo que le harían después de la cena, y los otros reían con apreciación. «Espero que sea mejor en la cama de lo que es para la vista», dijo el hombre corpulento. «Aunque supongo que en la oscuridad todas las mujeres se sienten igual». Más risas. Mary Catherine siguió cocinando, removiendo las judías y el tocino en la sartén con movimientos mecánicos. Pero por dentro, estaba calculando distancias, estudiando las posiciones de los hombres, preparándose para lo que tendría que hacer. Cuando terminó de cocinar, sirvió la comida en los platos de metal que Morrison llevaba en sus provisiones. Se acercó primero a Hutchins, que estaba sentado en una roca grande cerca del fuego. «Aquí tiene su cena, señor», dijo con la misma voz sumisa que había usado durante todo el viaje. Hutchins tomó el plato sin siquiera mirarla, demasiado absorto en su conversación sobre las mejores rutas para evitar a los federales. Mary Catherine se movió hacia el siguiente hombre, luego al tercero, y finalmente a Morrison. Cuando regresó hacia el fuego para servirse su propia comida, se posicionó de manera que pudiera ver a los 4 hombres claramente. «¿Sabes qué, fea?», dijo Hutchins después de tomar varios bocados. «No cocinas tan mal. Tal vez tengas algunas habilidades útiles después de todo». «Gracias, señor», respondió Mary Catherine. Y entonces, con un movimiento que sorprendió incluso a ella misma por su fluidez, sacó la pistola de entre los pliegues de su falda y la apuntó directamente a la cabeza de Hutchins. El silencio que siguió fue tan absoluto que Mary Catherine pudo escuchar los latidos de su propio corazón. «Suelta esa pistola, niña estúpida», dijo Morrison lentamente, empezando a levantarse, «antes de que alguien salga lastimado». «El único que va a salir lastimado». Mary Catherine mantuvo la pistola firmemente apuntada. «Es cualquiera que se mueva». Su voz había cambiado completamente. Ya no había rastro de la mujer sumisa y aterrorizada que había estado sirviendo la cena 5 minutos antes. En su lugar, había una furia fría y controlada que hizo que incluso Hutchins se quedara completamente inmóvil. «Niña», dijo Hutchins con voz calmada, «no sabes lo que estás haciendo».
Esa pistola probablemente ni siquiera está cargada. ¿Quiere arriesgarse a averiguarlo? Mary Catherine movió ligeramente el cañón, y Hutchins se encogió involuntariamente. Escúchame, Mary Catherine. Morrison intentó usar un tono paternal. Estos son hombres peligrosos. Si los provocas, las cosas van a terminar mucho peor para ti de lo que habíamos planeado originalmente. ¿Peor? Mary Catherine soltó una risa que no tenía nada de humor. ¿Peor que ser vendida como ganado? ¿Peor que ser violada por 4 extraños? Creo que mi definición de peor es diferente a la tuya, Morrison. Uno de los otros hombres comenzó a moverse lentamente hacia su pistola, pero Mary Catherine lo notó inmediatamente. «Ni lo pienses», le advirtió, girando el arma hacia él por un momento antes de volver a apuntar a Hutchins. «Tengo una bala para cada uno de ustedes, y he decidido que prefiero morir luchando que vivir como su juguete». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Morrison. «¿Dispararnos a todos? ¿Y luego qué? Estás en medio de la nada, sin comida, sin agua, sin idea de cómo llegar a cualquier lugar civilizado. Tal vez», Mary Catherine asintió, «pero al menos moriré siendo dueña de mí misma». Por primera vez en su vida, Mary Catherine se sintió poderosa. El terror constante que había llevado como una segunda piel durante semanas había sido reemplazado por una claridad cristalina. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que probablemente no sobreviviría a la noche, pero también sabía que nunca más sería víctima de nadie. «Muy bien», dijo Hutchins lentamente. «Digamos que tienes agallas, niña. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Libertad? ¿Una parte del negocio? Quiero que se vayan». Mary Catherine mantuvo la pistola firme. «Quiero que tomen sus caballos, se suban a ellos, y se alejen de aquí. Ahora. ¿Y Morrison? Morrison y yo vamos a tener una conversación privada sobre el futuro de nuestro arreglo comercial». Los 4 hombres se miraron entre ellos, claramente tratando de decidir si una mujer que había sido descrita como sumisa y cobarde realmente tendría el coraje de dispararles. Mary Catherine resolvió su dilema apretando el gatillo. La bala pasó tan cerca de la oreja de Hutchins que él pudo sentir el calor, y se incrustó en el árbol que estaba directamente detrás de él. El sonido del disparo resonó en la noche como un trueno, y los 4 hombres se sobresaltaron violentamente. «La próxima no fallará», dijo Mary Catherine con una calma que la sorprendió incluso a ella. «Y para que conste, sí sé disparar. Mi padre puede haber sido un borracho inútil, pero me enseñó a defender la herrería de los ladrones». Esta vez, los hombres no dudaron. Hutchins fue el primero en levantarse lentamente, manteniendo las manos visibles. Está bien», dijo. «Nos vamos. Pero esto no se queda así, niña. Nadie le apunta un arma a Caleb Hutchins y vive para contarlo. Entonces será mejor que se asegure de que nuestros caminos no se vuelvan a cruzar», respondió Mary Catherine. Los 3 hombres recogieron sus pertenencias rápidamente, montaron sus caballos y se alejaron al galope. Sus maldiciones y amenazas se desvanecieron gradualmente en la distancia hasta que solo quedó el silencio del desierto. Mary Catherine mantuvo la pistola apuntada a Morrison, que seguía sentado junto al fuego con expresión de shock total. «Ahora», dijo ella, «hablemos sobre mi situación, ¿de acuerdo?» Morrison la miró como si fuera una persona completamente diferente, y en muchos sentidos tenía razón. La Mary Catherine Sullivan que había subido a su carruaje en Independence ya no existía. En su lugar había alguien que había descubierto que tenía el coraje y la fuerza para luchar por su propia dignidad. «Tienes que entender», comenzó Morrison con voz temblorosa, «que yo solo soy el intermediario. Hay otras personas involucradas, gente peligrosa que espera que entregue la mercancía prometida. Entonces tendrás que encontrar otra mercancía». Mary Catherine se sentó en una roca opuesta a él, manteniendo la pistola apuntada, porque esta mercancía acaba de declararse libre. El fuego crepitó entre ellos mientras Morrison procesaba esta nueva realidad. Mary Catherine pudo ver los cálculos que se desarrollaban en su mente. ¿Valía la pena luchar contra una mujer que claramente había perdido el miedo a morir? ¿Podía permitirse regresar a California con las manos vacías? ¿Qué tan peligroso sería para él dejarla libre? ¿Sabes qué tipo de hombres son mis socios?, preguntó finalmente. «No me importa».
Mary Catherine respondió honestamente. Durante toda mi vida he vivido con miedo. Miedo a lo que la gente diría de mi apariencia. Miedo a decepcionar a mi padre. Miedo a estar sola. Miedo a no ser suficiente. Esa mujer murió esta noche. Lo que queda ya no tiene miedo de nada. Morrison estudió su rostro en la luz fluctuante del fuego, y Mary Catherine supo que él podía ver la verdad en sus ojos. Había algo diferente en ella ahora, algo que no había estado allí antes. Una resolución inquebrantable que venía de haber tocado fondo y decidido que la única dirección posible era hacia arriba. «Está bien», dijo Morrison después de un largo silencio. «Supongamos que te dejo libre. ¿Qué vas a hacer? Como dije antes, estás en medio de la nada, sin provisiones, sin protección. Eso es problema mío». Mary Catherine mantuvo la pistola firme. «Pero primero vas a darme mi parte de las provisiones. Vas a dejarme una de las cantimploras de agua. Y vas a decirme exactamente dónde estamos y cuál es la ruta más segura al pueblo más cercano. ¿Y si me niego?». Mary Catherine no respondió con palabras. En su lugar apuntó la pistola directamente al corazón de Morrison y jaló el martillo hacia atrás. El sonido metálico fue elocuente. «Phoenix está a unos 3 días de viaje hacia el suroeste», dijo Morrison rápidamente. «Pero hay un puesto comercial más pequeño llamado Broken Creek, aproximadamente a 1 día y medio hacia el norte. Es básicamente una cantina y una tienda general, pero hay gente decente allí». «¿Gente decente?». «El dueño es un hombre llamado Samuel Fletcher. Es un ex soldado que se retiró después de la guerra. Tiene reputación de ser honesto y no hacer preguntas incómodas». Mary Catherine asintió, memorizando la información. «Ahora las provisiones». Morrison, manteniendo movimientos lentos y deliberados, comenzó a dividir la comida y el agua. Mary Catherine se dio cuenta de que probablemente le estaba dando menos de lo que merecía, pero decidió que no valía la pena discutir. Lo importante era conseguir suficiente para llegar a Broken Creek. «Una cosa más», dijo Mary Catherine cuando Morrison terminó de empacar las provisiones. «Si alguna vez te encuentro siguiéndome, o si alguna vez intentas vengarte de lo que pasó esta noche, te mato. No es una amenaza, es una promesa». Morrison asintió y Mary Catherine pudo ver en sus ojos que le creía completamente. «Muy bien, entonces». Mary Catherine se levantó, manteniendo la pistola apuntada mientras recogía su pequeña maleta y las provisiones. «Ha sido educativo conocerte, Morrison. Espero sinceramente que nuestros caminos no se vuelvan a cruzar». Morrison no respondió, pero siguió sus movimientos con ojos cautelosos mientras ella se alejaba del campamento. Solo cuando estuvo segura de que estaba fuera del alcance de cualquier arma que él pudiera tener, Mary Catherine se permitió darle la espalda completamente. Caminó hacia el norte bajo la luz de la luna, cargando sus escasas pertenencias y sintiendo por primera vez en su vida que era verdaderamente libre. No sabía qué le deparaba el futuro, no sabía si sobreviviría al viaje hasta Broken Creek, pero sabía que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida: su propio valor. El desierto se extendía ante ella, vasto e impredecible, pero Mary Catherine Sullivan ya no era la mujer aterrorizada que había salido de Independence. Era alguien completamente nuevo, alguien que había decidido que su vida tenía valor independientemente de lo que otros pensaran de su apariencia. Y mientras caminaba bajo las estrellas, con cada paso alejándose de su pasado y acercándose a un futuro incierto, pero elegido por ella misma, Mary Catherine sonrió por primera vez en meses. La transformación había comenzado. El sol del amanecer encontró a Mary Catherine tambaleándose por el sendero polvoriento que supuestamente llevaba a Broken Creek. Sus labios estaban agrietados. Sus pies sangraban dentro de las botas que no habían sido diseñadas para caminar largas distancias por terreno áspero, y la cantimplora que Morrison le había dado estaba peligrosamente vacía. Pero por primera vez en su vida, Mary Catherine se sentía verdaderamente viva. Cada paso doloroso la alejaba más de la mujer sumisa que había sido, y cada hora que sobrevivía por su propia cuenta, fortalecía algo en su interior que no sabía que poseía. Había pasado la noche anterior escondida entre unas rocas, durmiendo a ratos con la pistola en la mano, escuchando cada sonido del desierto con una mezcla de terror y emoción.
cuando finalmente divisó el humo que se alzaba desde Broken Creek a mediodía del segundo día. Mary Catherine tuvo que detenerse un momento para procesar que realmente lo había logrado. Había sobrevivido sola en el desierto, había encontrado su destino, y lo había hecho sin la ayuda de ningún hombre. Broken Creek resultó ser exactamente lo que Morrison había descrito. Poco más que una cantina, una tienda general, un establo y una docena de edificios destartalados esparcidos alrededor de un pozo de agua. Pero para Mary Catherine, que había empezado a preguntarse si moriría de sed en el desierto, parecía el lugar más hermoso del mundo. La cantina tenía un letrero descolorido que decía Fletcher's Last Stop y Batwing Doors que se mecían suavemente con la brisa del desierto. Mary Catherine se detuvo en la entrada, súbitamente consciente de su apariencia. El cabello enmarañado, la ropa cubierta de polvo del desierto, las mejillas quemadas por el sol. Pero cuando empujó las puertas y entró, ya no le importaba lo que la gente pensara de su aspecto. El interior era típico de las cantinas del oeste. Mesas de madera tosca, una barra larga con un espejo agrietado detrás, y el aroma de whisky, tabaco y sudor. Había media docena de hombres bebiendo y jugando cartas, y todos se volvieron para mirarla cuando entró. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó una voz profunda desde detrás de la barra. Mary Catherine se volvió hacia el hombre que había hablado, y se encontró mirando al individuo más impresionante que había visto en su vida. Samuel Fletcher era alto, probablemente 6 pies y 3 pulgadas, con hombros anchos que llenaban una camisa de trabajo de mezclilla. Su cabello era negro como el carbón con mechones grises en las sienes, y tenía ojos azules tan intensos que Mary Catherine sintió como si pudieran ver directamente a través de ella. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física, sino la manera en que la miró. No había lástima en sus ojos, ni desprecio, ni el tipo de evaluación calculadora que había visto en Morrison y sus asociados. La miraba como si fuera una persona que merecía respeto, independientemente de cómo se viera. «Necesito agua», dijo Mary Catherine, odiando cómo su voz sonaba ronca y desesperada. «Y tal vez algo de comida si puede permitirse esperar el pago». Fletcher estudió su estado, la ropa sucia, los signos obvios de que había estado viajando sola por el desierto, y asintió lentamente. «El agua es gratis para cualquiera que la necesite», dijo, llenando un vaso grande desde una jarra. «Y estoy seguro de que podemos llegar a algún arreglo sobre la comida». Mary Catherine tomó el vaso con manos temblorosas y bebió con una gratitud que no podía expresar con palabras. El agua fresca fue como una bendición, y sintió como si cada célula de su cuerpo suspirara de alivio. «¿De dónde viene, señorita?», preguntó Fletcher mientras le servía un segundo vaso. «Del este», Mary Catherine respondió cautelosamente. No estaba segura de cuánto debía revelar sobre su situación. ¿Viajando sola? La pregunta estaba cargada de implicaciones. Una mujer viajando sola por el desierto no era normal, y sugería que algo había salido muy mal en su historia. «Ahora sí», respondió Mary Catherine, encontrando fuerza en la verdad de esas palabras. Fletcher asintió como si entendiera perfectamente, y Mary Catherine se dio cuenta de que era el tipo de hombre que había visto suficiente del mundo como para no sorprenderse por las tragedias personales de los extraños. «¿Busca trabajo?», preguntó, comenzando a limpiar vasos con un paño limpio. La pregunta tomó a Mary Catherine por sorpresa. «¿Perdón? Trabajo», Fletcher repitió. «Recientemente perdí a la mujer que me ayudaba con la cocina y la limpieza. Si está buscando un lugar donde quedarse y una manera de ganarse la vida, podría usar la ayuda». Mary Catherine lo miró con suspicacia. Su experiencia reciente le había enseñado a desconfiar de los hombres que ofrecían ayuda. «¿Qué tipo de trabajo exactamente?», preguntó. «Cocinar para los clientes, limpiar las habitaciones de arriba, ayudar con el inventario de la tienda». Fletcher enumeró las tareas sin apartar la mirada de la suya. Trabajo honesto por pago honesto y un lugar seguro donde dormir. ¿Y qué esperaría a cambio, además del trabajo? Fletcher se detuvo en su limpieza de vasos y la miró directamente. «Señorita, no sé qué le pasó antes de llegar aquí, pero puedo ver en sus ojos que no fueron cosas buenas.
Permítame ser claro. Ofrezco trabajo, nada más. Tiene mi palabra de que estará completamente segura bajo mi techo. Había algo en su tono, una sinceridad directa sin adornos, que hizo que Mary Catherine le creyera instintivamente. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Mientras tanto, ¿qué le parece si le preparo algo de comer? Se ve como si no hubiera comido bien en días. Fletcher desapareció en lo que Mary Catherine asumió era la cocina, y ella se sentó en uno de los taburetes de la barra, tratando de procesar todo lo que había pasado en los últimos días. 3 días antes había sido propiedad de Jake Morrison, destinada a ser vendida como mercancía humana. Ahora un desconocido le estaba ofreciendo trabajo legítimo y protección. «Es un buen hombre, Sam Fletcher», dijo una voz a su lado. Mary Catherine se volvió para ver a un hombre mayor con barba blanca que había estado bebiendo silenciosamente en el extremo de la barra. «¿Perdón?» «Dije que Sam es un buen hombre», repitió el anciano. «Vine aquí hace 2 años después de que unos bandidos me robaran todo lo que tenía. Sam me dio trabajo, comida y un lugar donde dormir sin hacer preguntas. Nunca intentó aprovecharse de mi situación. ¿Cómo se llama usted?» «Walter Prescott». El hombre extendió una mano callosa. «Manejo el establo y ayudo con reparaciones generales». Mary Catherine estrechó su mano. «Mary Catherine Sullivan. ¿De Irlanda originalmente?» «Mi padre sí. Yo nací en Missouri. Un estado duro para una mujer sola», observó Walter. «Pero aquí en el territorio de Arizona, las cosas son diferentes. La gente se preocupa menos por de dónde vienes y más por quién eres ahora». Fletcher regresó con un plato de estofado humeante, pan fresco y mantequilla. El aroma hizo que el estómago de Mary Catherine rugiera audiblemente, recordándole cuán poco había comido en los últimos días. «Adelante», dijo Fletcher, empujando el plato hacia ella. «Y no se preocupe por el pago ahora. Podemos discutir los detalles después de que haya comido». Mary Catherine atacó la comida con una gratitud que rayaba en la adoración. Era simple. Carne de res, papas, cebollas, zanahorias, pero estaba sazonada perfectamente y cocinada con cuidado. Cada bocado le recordaba lo que significaba ser tratada como un ser humano en lugar de como mercancía. «¿Cocinó usted esto?», preguntó entre bocados. «Sí», Fletcher sonrió ligeramente. «Aprendí durante mi tiempo en el ejército. Cuando no tienes a nadie más que lo haga, aprendes rápido o comes mal. Está delicioso. Gracias. Aunque admito que extraño tener ayuda regular. La señora Martínez, que trabajaba aquí antes, regresó a vivir con su familia en Tucson el mes pasado». Mary Catherine terminó el estofado y se recostó en el taburete, sintiéndose más satisfecha de lo que había estado en semanas. «Sobre su oferta de trabajo», dijo lentamente, «¿podría saber un poco más sobre los términos?» «Por supuesto». Fletcher se apoyó en la barra. $5 a la semana más comida y alojamiento. Las habitaciones de empleados están en el segundo piso, separadas de las habitaciones de huéspedes. Tiene derecho a un día libre por semana y a mantener cualquier propina que los clientes le den directamente. Mary Catherine hizo cálculos mentales rápidos. $5 a la semana era más dinero del que había visto en su vida, especialmente considerando que no tendría gastos de comida o alojamiento. ¿Y las expectativas de trabajo? Desayuno a las 6 de la mañana para los huéspedes y cualquier cliente temprano, comida principal al mediodía, limpieza de habitaciones por las mañanas, ayuda con inventario cuando sea necesario. Los domingos son más tranquilos, principalmente solo mantener la cantina limpia y servir bebidas. Suena razonable. ¿Hay algo más que le gustaría saber? Mary Catherine dudó. Luego decidió hacer la pregunta que más la preocupaba. ¿Por qué me está ofreciendo esto? No me conoce. Por lo que sabe, podría ser una ladrona o algo peor. Fletcher la estudió durante un momento largo. «Señorita Sullivan, he visto suficientes problemas en mi vida como para reconocer a alguien que está huyendo de algo malo». «También he visto suficiente bondad como para reconocerla cuando la veo. Usted no es una ladrona. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque una ladrona no se habría ofrecido a trabajar por su comida. Se habría inventado una historia triste para conseguir caridad gratuita, o habría intentado robar algo cuando pensara que no estaba mirando». Mary Catherine se dio cuenta de que Fletcher tenía razón.
También se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que alguien había hecho una evaluación positiva de su carácter, basándose en observación real, en lugar de en su apariencia. «Acepto», dijo antes de que pudiera cambiar de opinión. «Excelente». Fletcher sonrió, y Mary Catherine notó que tenía una sonrisa que transformaba completamente su rostro. ¿Le gustaría ver su habitación? Fletcher la guió por unas escaleras de madera hasta el segundo piso. El pasillo era estrecho pero limpio, con varias puertas a cada lado. «Las habitaciones de huéspedes están en este lado», explicó, señalando hacia la izquierda, «y las habitaciones de empleados están aquí». Abrió una puerta hacia la derecha, revelando una habitación pequeña pero cómoda con una cama individual, una cómoda, una silla y una ventana que daba hacia las montañas distantes. «No es lujosa», dijo Fletcher, «pero es privada y segura. La llave es suya, y soy la única otra persona que tiene una copia de repuesto». Mary Catherine entró en la habitación y se dirigió hacia la ventana. La vista era impresionante, millas de desierto que se extendían hacia montañas púrpuras en el horizonte. Era hermoso de una manera cruda y honesta que nunca había visto en Missouri. «Es perfecta», dijo sinceramente. «Bien, su primer día oficialmente será mañana, pero si quiere empezar esta tarde para familiarizarse con la cocina, puede hacerlo». Mary Catherine asintió sintiendo una emoción extraña. Por primera vez en su vida, tendría un trabajo real, un salario real y un lugar que podría llamar hogar, aunque fuera temporalmente. «Señor Fletcher», dijo mientras salían de la habitación, «¿puedo preguntarle algo?» Sam la corrigió. «Y sí, puede preguntar. ¿Por qué se retiró del ejército y abrió este lugar?» Sam se detuvo en el pasillo, y Mary Catherine vio una sombra cruzar por sus ojos. «Perdí algo importante en la guerra», dijo lentamente. «Cuando terminó, quería encontrar un lugar donde pudiera ayudar a la gente en lugar de lastimar a la gente. Este lugar me permite hacer eso». Mary Catherine intuyó que había una historia mucho más profunda detrás de esas palabras, pero no presionó. Todos tenían secretos, y Sam Fletcher había demostrado que era posible juzgar a las personas por sus acciones presentes en lugar de por su pasado. Esa tarde, Mary Catherine se familiarizó con la cocina de Fletcher's Last Stop. Era simple, pero bien equipada, con una estufa grande, amplios mostradores y suficientes ollas y sartenes para preparar comidas para una docena de personas a la vez. Sam le mostró dónde guardaba los ingredientes, cómo funcionaba la estufa, y le explicó las preferencias de los clientes regulares. «Walter siempre quiere sus huevos revueltos, nunca fritos», explicó. «El Dr. Morrison no tiene relación con nadie que usted pueda conocer con ese nombre. Prefiere su café tan fuerte que puede disolver una herradura. Y si los hermanos Dalton vienen durante la semana, prepare extra de todo porque comen como si no hubieran visto comida en un mes». Mary Catherine absorbió toda la información, haciendo preguntas cuando era necesario y tomando notas mentales sobre los detalles importantes. Era el primer trabajo real de su vida, y estaba determinada a hacerlo bien. Mientras trabajaban juntos preparando la cena para los huéspedes de esa noche, Mary Catherine se encontró estudiando a Sam Fletcher cuando pensaba que él no se daría cuenta. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, competente sin ser arrogante, fuerte sin ser intimidante, amable sin ser condescendiente. También notó cómo la trataba, no como una mujer fea que tenía suerte de conseguir trabajo, ni como una carga que había aceptado por caridad. La trataba como a una colega, alguien cuya contribución era valiosa y cuyas opiniones importaban. «¿Siempre ha cocinado para tantas personas?», preguntó mientras picaba verduras para el estofado de la noche. «No», Sam sonrió. «Cuando abrí este lugar hace 3 años, quemé más comida de la que serví. Walter tiene que haberme salvado la vida una docena de veces durante esos primeros meses, extinguiendo incendios y ventilando el humo. Pero perseveró. Tenía que hacerlo. Este lugar representaba todo lo que quería construir después de la guerra. No iba a rendirme sin luchar». Mary Catherine notó el tono determinado en su voz y reconoció algo familiar en él. Era el mismo tipo de resolución férrea que ella había encontrado en sí misma cuando apuntó la pistola a Caleb Hutchins.
¿Alguna vez se arrepiente de su decisión de dejar el ejército? Sam se detuvo en su trabajo considerando la pregunta cuidadosamente. El ejército me enseñó muchas cosas valiosas, dijo finalmente. Disciplina, liderazgo, cómo tomar decisiones difíciles bajo presión. Pero también me enseñó que hay diferentes tipos de fuerza. La fuerza para destruir y la fuerza para construir. Después de años de lo primero, quería dedicar el resto de mi vida a lo segundo. Mary Catherine entendió completamente lo que quería decir. Ella misma había descubierto recientemente que poseía ambos tipos de fuerza. Esa noche, después de servir la cena a los huéspedes y limpiar la cocina, Mary Catherine se retiró a su habitación sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y energía. Su cuerpo estaba cansado del trabajo físico, pero su mente estaba más alerta de lo que había estado en años. Se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas que brillaban como diamantes contra el cielo negro del desierto. En Missouri, nunca había podido ver tantas estrellas debido a las nubes y la humedad. Aquí, el cielo parecía infinito, lleno de posibilidades. Por primera vez desde que podía recordar, Mary Catherine se sintió optimista sobre el futuro. No sabía qué le depararían los próximos días o semanas, pero sabía que tendría un papel activo en determinarlo. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias o de las decisiones de otros hombres. Había encontrado trabajo honesto con un hombre decente, en un lugar donde su pasado no importaba. Había descubierto que poseía coraje y determinación que nunca supo que tenía. Y por primera vez en su vida, se sentía valorada por quién era en lugar de juzgada por cómo se veía. Mientras se preparaba para dormir, Mary Catherine se permitió una pequeña sonrisa. La mujer que había salido de Independence en el carruaje de Jake Morrison había muerto en el desierto. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien fuerte, independiente y lleno de posibilidades. Y aunque aún no lo sabía, había encontrado algo más que trabajo y seguridad en Broken Creek. Había encontrado el lugar donde aprendería que el amor verdadero tenía muy poco que ver con la belleza física y todo que ver con la belleza del alma. La transformación de Mary Catherine Sullivan estaba lejos de estar completa, pero había comenzado en serio. Y en los días que vendrían, descubriría que los milagros más grandes a menudo llegaban disfrazados como bendiciones ordinarias. 6 meses después, Mary Catherine Sullivan ya no era reconocible como la mujer aterrorizada que había llegado a Broken Creek. El trabajo duro bajo el sol del desierto había bronceado su piel y fortalecido sus músculos, pero más importante aún, la confianza que había ganado había transformado completamente su presencia. Los clientes de Fletcher's Last Stop habían llegado a depender de sus comidas deliciosas y su servicio eficiente. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ya no susurraba cuando hablaba, y ya no se disculpaba por existir. Se había convertido en una mujer que sabía su propio valor. Mary Catherine. Sam Fletcher la llamó una tarde después de que hubieran terminado de servir el almuerzo. ¿Podríamos hablar en privado? Ella asintió, siguiéndolo al pequeño despacho detrás de la cantina, donde él manejaba los libros del negocio. Durante los últimos meses, había notado que Sam la miraba de manera diferente, pero había estado demasiado ocupada construyendo su nueva vida para analizar qué significaba. Quería hablarle sobre su situación aquí, comenzó Sam, pareciendo nervioso por primera vez desde que lo conocía. El corazón de Mary Catherine se hundió. ¿He hecho algo mal? Todo lo contrario. Sam se acercó a ella. Ha transformado este lugar. Los clientes vienen ahora específicamente por su comida. Walter dice que nunca había visto el negocio prosperar tanto. Entonces, ¿cuál es el problema? Sam tomó una respiración profunda. El problema es que me he enamorado de usted, Mary Catherine. Completamente, irrevocablemente enamorado. Mary Catherine se quedó sin habla. En todos sus años de vida, ningún hombre había pronunciado esas palabras dirigidas a ella. Sam, déjeme terminar. Sam levantó una mano. Sé que debe parecer extraño. Sé que probablemente piensa que es porque hemos trabajado muy cerca, o porque estoy solo, o por cualquier número de razones prácticas, pero no es nada de eso. Entonces, ¿qué es? Es porque es la mujer más valiente que he conocido. Sam se acercó más.
Es porque la he visto enfrentar cada desafío con determinación y gracia. Es porque cuando sonríe, realmente sonríe, no esas sonrisas educadas que les da a los clientes, ilumina toda la habitación. Mary Catherine sintió lágrimas formándose en sus ojos. Sam, usted no entiende. Yo no soy hermosa. Mi propio padre me vendió porque ningún hombre me quería. Su padre era un idiota. Sam dijo firmemente tomando sus manos. Y cualquier hombre que la juzgue solo por su apariencia no merece ni un momento de su tiempo. Pero yo soy... Usted es hermosa. Sam interrumpió. Tal vez no de la manera que las revistas de moda definen la belleza, pero es hermosa de todas las maneras que importan. Es hermosa en su compasión cuando ayuda a los viajeros cansados. Es hermosa en su determinación cuando enfrenta tareas difíciles. Es hermosa en su honestidad cuando habla. Mary Catherine lo miró a través de las lágrimas, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos azules. Durante toda mi vida, susurró, me dijeron que era fea, que era una carga, que tenía suerte si algún hombre me toleraba. Todas esas personas estaban equivocadas. Sam levantó suavemente su mano y la puso contra su mejilla. Mary Catherine, la amo no a pesar de quién es, sino precisamente por quién es. Amo su fuerza, su inteligencia, su humor seco, su capacidad de hacer que este lugar sienta como un hogar. ¿De verdad me ama?, preguntó con voz quebrada. Con todo mi corazón, Sam respondió sin dudar. ¿Y si me acepta, me haría el honor de ser mi esposa? Mary Catherine estudió su rostro, buscando cualquier signo de mentira, de lástima, de algo que no fuera amor genuino. Pero todo lo que vio fue un hombre que la conocía completamente, sus cicatrices, sus miedos, sus inseguridades, y que la amaba exactamente como era. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. Sam la tomó en sus brazos y la besó con una ternura que hizo que Mary Catherine entendiera, por primera vez en su vida, lo que significaba ser preciosa para alguien. Cuando se separaron, Mary Catherine sintió como si hubiera despertado de un sueño de toda la vida. Todo el dolor, todo el rechazo, toda la crueldad que había soportado había sido necesario para traerla a este momento, a este hombre, a esta vida. Hay algo que debería saber sobre mí, dijo Sam, sosteniéndola cerca, sobre por qué realmente dejé el ejército. Puede contarme cualquier cosa. Perdí a mi primera esposa y a mi hijo pequeño en un ataque comanche hace 4 años. Sam habló lentamente, como si las palabras aún le dolieran. Yo estaba en patrulla cuando pasó. Cuando regresé, era demasiado tarde para salvarlos. Mary Catherine sintió su corazón llenarse de compasión por este hombre fuerte que había soportado una pérdida tan terrible. Por eso dejé el ejército, continuó Sam. No podía seguir siendo soldado cuando había fallado en proteger lo que más importaba. Pero también por eso sé reconocer algo precioso cuando lo veo. No voy a cometer el error de dar por sentado el amor otra vez. Oh, Sam. Mary Catherine tocó suavemente su rostro. Lo siento mucho. Me llevó mucho tiempo estar listo para amar de nuevo. Sam cubrió su mano con la suya. Pero usted me enseñó que el corazón puede sanar, que es posible encontrar esperanza después de la pérdida. Se casaron 2 semanas después en una ceremonia simple en la cantina, con Walter como testigo y el juez itinerante del condado oficiando. Mary Catherine llevaba un vestido nuevo, el primero que había tenido en años, que había cosido ella misma con tela azul que Sam había encargado especialmente desde Phoenix. Cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, Sam tomó las manos de Mary Catherine y habló desde el corazón. Mary Catherine, prometo amarte no solo por quien eres hoy, sino por quien te convertirás mañana. Prometo verte siempre como la mujer extraordinaria que eres, y nunca dejar que olvides tu propio valor. Mary Catherine, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, respondió: Sam, prometo amarte con la misma valentía que me enseñaste a tener por mí misma. Prometo construir contigo una vida basada en el respeto mutuo, la honestidad y el amor verdadero. Esa noche, mientras yacían juntos en su nueva habitación compartida, Mary Catherine reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado desde la miseria en Missouri hasta la felicidad en Arizona. ¿En qué piensas?, preguntó Sam,
acariciando suavemente su cabello. En cómo todo tuvo que salir mal para que pudiera salir bien, Mary Catherine se acurrucó más cerca de él. Si mi padre no me hubiera vendido, si Morrison hubiera sido diferente, si no hubiera encontrado el coraje para luchar, nunca habría llegado aquí. Nunca te habría encontrado. El destino funciona de maneras misteriosas. Sam la besó en la frente. Pero me alegra que todos esos caminos difíciles te hayan traído a mí. Años después, cuando los viajeros pasaban por Broken Creek, a menudo comentaban sobre la pareja extraordinaria que dirigía Fletcher's Last Stop. Hablaban de cómo Sam Fletcher miraba a su esposa como si fuera la mujer más hermosa del mundo, y de cómo Mary Catherine Fletcher irradiaba una confianza y alegría que hacía que todos a su alrededor se sintieran bienvenidos. Los que los conocían mejor sabían la verdadera historia, que el amor más profundo no se basaba en la belleza física que se desvanecía con el tiempo, sino en la belleza del carácter que se fortalecía con los años. Sabían que Mary Catherine había encontrado a un hombre que la valoraba por su fuerza, su bondad y su espíritu indomable. Y cuando Mary Catherine se miraba en el espejo ahora, ya no veía a la mujer fea que su padre había vendido. Veía a una mujer que había sido amada completamente por quien realmente era, y eso la había transformado en alguien verdaderamente hermosa. El oeste había cumplido su promesa. Le había dado la oportunidad de reinventarse, de descubrir su propio valor y de encontrar un amor que trascendía todas las definiciones superficiales de belleza. Mary Catherine Sullivan Fletcher había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no ve con los ojos sino con el corazón, y en el corazón de Sam Fletcher ella siempre había sido perfecta. Su padre la había entregado a un forajido por considerarla fea, pero en el oeste había encontrado a un hombre que la amó como ningún otro, y ese amor había sido suficiente para transformar no solo su vida, sino su comprensión completa de lo que significaba ser verdaderamente hermosa. ¿Qué te pareció esta increíble historia de transformación y amor verdadero en el viejo oeste? La historia de Mary Catherine nos demuestra que el valor real de una persona no se mide por su apariencia, sino por su coraje, bondad y determinación. ¿Crees que hubieras tenido la valentía de Mary Catherine para defenderte en esa situación? ¿Qué parte de su transformación te inspiró más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si te gustó esta narrativa llena de valentía, superación y amor verdadero, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias del oeste americano.